Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a un programa de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en el que buscamos desarrollar temas en los que existan propuestas para que conozcamos cómo es que nuestro país puede crecer, mejorar, desarrollarse. En esta ocasión, el tema que vamos a discutir es el tema de la educación. El nombre es el entrampamiento de la educación en El Salvador. ¿Tenemos una solución? Realmente la educación es lo que nos da la pauta para ser económicamente competitivos, para tener cultura, para poder desarrollarnos. Eso lo vamos a discutir con nuestros invitados, pero primero los invito a que conozcamos el editorial que al respecto ha elaborado nuestra Dirección de Comunicaciones. El entrampamiento de la educación en El Salvador. ¿Hay solución? La educación es la solución, pareciera ser una frase que resume el sentir y pensar de buena parte de los salvadoreños de cara al desarrollo del país. Si el planteamiento es cierto, ¿por qué entonces no se refleja en la realidad de las políticas de Estado alrededor de ella y los recursos que se le asignan? ¿O es que, acaso, ni siquiera se puede hablar de una política de Estado que sea pertinente, consistente, que tenga continuidad y permanencia, aún por encima de los cambios de gobierno, incluso del mismo signo ideológico? Se cuestiona la baja calidad y desvinculación de la realidad y necesidades del entorno de la educación salvadoreña y cómo eso incide en la competitividad del país. Sobran diagnósticos y opiniones sobre si, para enfrentar el problema, se debe atender la cobertura, la formación y la motivación del docente, las condiciones de vida y personales del estudiante, la infraestructura y los recursos escolares, los planes de estudio, entre otros. Los cambios políticos, económicos y sociales contenidos en el Acuerdo de Paz de 1992, con la finalización formal del conflicto armado, generaron grandes expectativas, incluyendo la posibilidad de que, al callar las armas, la inversión social se vería beneficiada. Y, efectivamente, desde entonces, se han hecho esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema educativo, pero todavía hay fuerte exclusión en tercer ciclo, en bachillerato y en la educación superior. Hay deuda pendiente con la población en edad preescolar y la educación inicial sigue siendo prácticamente inexistente. Así las cosas, estarían quedando en el papel elementos de la Ley General de Educación que manda al Estado fomentar el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación, la que describe, a la vez, como un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes. La deuda pendiente sería, entonces, mucho mayor. En esencia, el deber ser de la educación salvadoreña es formar a ciudadanos que contribuyan efectivamente al desarrollo del país. Seres humanos capaces de asumir equilibradamente sus derechos y responsabilidades para consigo mismos y con los demás, capaces de coexistir en sociedad, sea esta local, regional o incluso mundial. Si hay claridad en la naturaleza y propósitos de la educación y múltiples planes se han impulsado para abonar a ellos, surgen entonces las preguntas. ¿Por qué no mejora la educación en El Salvador? ¿Es un problema de falta de recursos, ideológico o de falta de voluntad política? ¿Qué acciones inmediatas deben desarrollarse? ¿En qué niveles o esferas deben impulsarse esas acciones concretas? ¿A quiénes corresponde la responsabilidad de hacerlo? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Educación y de las universidades? ¿Qué papel corresponde a la comunidad? Ese es el tema de hoy en Agenda País. Bien, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Tenemos el honor de contar con dos panelistas este día con mucha experiencia en el tema de la educación. Quiero presentarles a la doctora
Helga Cuellar Marchelli. Ella es directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, con amplia experiencia en la investigación en temas educativos, a quien le queremos dar la bienvenida al programa en esta ocasión. Doctora, muchas gracias. Un gusto tenerla con nosotros. Muy contenta de estar en este programa. Muchas gracias. También tenemos dentro de nuestros panelistas al licenciado Javier Hernández. Él es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Queremos conocer su perspectiva, ¿verdad?, desde lo que es el proceso administrativo, gerencial, directivo, ¿verdad?, desde el sector privado que atiende la educación. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y un saludo a la comunidad educativa salvadoreña. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Tengo un dato que en 1968 se realiza la reforma educativa que clasifica la educación en parvularia, básica, media y superior. Se establece también el concepto y la unidad de bienestar magisterial. También se habla de modernización e infraestructura, así como de la función docente. Creo que es un punto de partida. Lamentablemente hay un quiebre y en 1980 se cierran 877 escuelas, 3.285 aulas y dura hasta 1992 una puesta en pausa de la prioridad por la educación. Tenemos que aceptar que independientemente de los partidos políticos, el país sufrió una destrucción, una desconexión, una falta de interés, no porque no se quisiera, sino que el conflicto armado daba una prioridad a la sociedad y la educación tenía un plano que no era el necesario, no era el que se debería de dar en ese momento. Tengo en mis datos que el doctor Armando Calderón Sol estableció el plan decenal 1995-2005, ¿verdad? En él se habló de cobertura, de calidad, de formación de valores y de modernización institucional. ¿Cuáles fueron los resultados de ese plan, doctora? Bueno, tenemos que considerar que veníamos de un conflicto armado, en donde ya usted mencionaba que la educación dejó de ser un factor importante. Incluso el presupuesto de educación apenas era de 1.9 con respecto al PIB, 1.9% del PIB al terminar el conflicto armado. O sea que estábamos en una situación bien deplorable. Cuando se implementa este plan, realmente habían grandes expectativas, bueno, en general, luego del conflicto armado, habían grandes expectativas de que la educación se convirtiera en un eje de la transformación, no solo productiva del país, sino también que contribuyera a fomentar la cultura de paz. Incluso se creó una Comisión Nacional de Desarrollo, creo que fue la primera después del conflicto armado, que también decía vamos a transformar el país a través de la educación, queremos un país más productivo y en paz. También se genera el movimiento de educación para la paz, que fue muy promovido por UNESCO, y lo que tenemos es que había realmente mucho entusiasmo y mucha fe de que la educación realmente podía ser una oportunidad muy grande para el país. Pero ¿qué pasó? Que realmente el esfuerzo se enfocó primero en la cobertura, digamos que estaría bien, porque teníamos un déficit de acceso muy grande, muy poco en la calidad, y en términos de promoción de la cultura de paz fue todavía más modesto. No, penetró por lo menos en los principios de los planes de educación, pero su evolución a la fecha fue muy modesta. Y en general yo diría que después del conflicto armado, con este plan también se hizo un gran esfuerzo por hacer una reforma educativa, empezando por el marco institucional y legal. Se cambiaron las leyes, se introduce la nueva Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior también entra, ¿verdad? Se cambia y se modifican también los programas de estudio. Entonces hay todo un movimiento de querer cambiar la educación, pero porque el resultado no es tan como se esperaba, pues tan deseado. Sí hay avances, tenemos más cobertura en educación en general, más acceso, especialmente en educación básica, pero grandes brechas todavía en educación preescolar y en secundaria. En términos de la cultura de paz, entró al programa de estudios, pero tenemos un problema, y es que los docentes no necesariamente están preparados para enseñar
esta clase de materia, ¿verdad? ¿Cómo se enseña la convivencia y la cultura de paz desde las escuelas? No necesariamente fueron formados así. Se cambia la ley de la carrera docente, pero todavía tiene vacíos y tiene dificultades. Entonces todavía nos preguntamos, pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Han habido 5 comisiones de educación que han tratado de empujar el tema, han habido diferentes planes, han habido esfuerzos de reforma, pero todavía no estamos satisfechos con el resultado. Hay brechas en acceso, la calidad es todavía muy deficiente y tenemos grandes desafíos. Los desafíos actuales, nos estamos enfrentando a un mundo en donde la tecnología es de avanzada. Tenemos una economía globalizada, estamos cada vez más conectados con lo que está ocurriendo en otras partes del planeta. Tenemos el cambio climático, tenemos los propios desafíos que generan las nuevas formas de convivencia y de relacionarse entre las personas y también entre los países. Tenemos el ciberacoso, el ciberterrorismo, en fin, otras manifestaciones que no teníamos antes. Vamos a tocar este punto, doctora, en el próximo segmento, ¿verdad? Okay. La Universidad Tecnológica existía desde 1981, cuando el conflicto armado ya estaba. Sí. Y recuerdo que nosotros no podíamos hacer planificaciones estratégicas a 5 años porque la condición no lo permitía. Lo traigo a colación porque quiero conocer la experiencia de los colegios privados, ¿verdad?, que no estaban supeditados a la estructura presupuestaria, llamémosle, ¿verdad?, del gobierno, los cuales no recibían el presupuesto que necesitaban porque había otro objetivo, pero no se puede negar de que el conflicto afectó el desempeño de las instituciones. Este plan del que estamos hablando se implementó en los institutos privados, tuvo un éxito diferente, un desarrollo diferente de cómo se hizo en las instituciones públicas. Nosotros creemos que, bueno, de hecho el sistema educativo anda mal, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo escuchamos en todas las comunidades que atendemos. Y porque definitivamente no se siente como que lo que produce el sistema sea conveniente para la sociedad. Pareciera que vivimos en un mundo donde hay demasiadas exigencias y pocas oportunidades en cuanto a educación se refiere. En los colegios privados, en tiempos de la guerra, por ejemplo, fuimos la respuesta más óptima a las necesidades educativas. De hecho, la Universidad Tecnológica sobrevivió a eso y otras universidades más, y así muchos colegios. Y así mismo pasó con los colegios del centro, ¿se recuerda usted? Bueno, hablar del Liceo Centroamericano era hablar de miles de estudiantes, Lo ¿verdad? recuerdo, sí. Sí, parece que les decían los Toyota, ¿verdad? Porque en todos lados había un centroamericano. Sí. Sí, entonces la educación privada se manifestaba. Y aún así se recuerda que también vinieron inclemencias como los terremotos, como otros problemas sociales también que se sumaron a esto. Y pues ahí la educación privada resultó como la opción más oportuna para muchas personas. Pero esto fue teniendo poca posibilidad de vida en cuanto a que llegaron los acuerdos de paz, llegó una nueva ley general de educación, como dice la doctora Cue, y un acomodamiento, como quien dice, a la vida posguerra, ¿sí? Y la posguerra para nosotros significó de que en ese acomodamiento, pues, de 1.500 colegios que habían, así como se cerraron escuelas en los 80, se cerraron después de los acuerdos de paz, se cerraron colegios. Y hubieron como 500 colegios que se cerraron. De hecho, pues de 1.500 colegios que habían para entonces, ahora solamente hay como 830 colegios. Cada vez se van reduciendo más las instituciones educativas privadas. Y eso no responde realmente a un objetivo de desarrollo del país. Más bien retrocede, obstaculiza el desarrollo. Y hablar entonces de calidad, hablar de cobertura, hablar de actualización, de subirnos a la globalización, ¿verdad?, de sumarnos a lo que es la competitividad, ni siquiera centroamericana podemos anhelarlo, ¿verdad?, porque no estamos preparados para ello. Y sucede a ustedes en la universidad cuando reciben a los estudiantes de educación media, y los niveles de educación media piensan lo mismo cuando reciben a educación básica. Pareciera como que el punto es de raíz, de origen,
que no hay una respuesta como muy acertada a las necesidades que tiene el sistema. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y volvemos en un momento con el segundo bloque de nuestra entrevista. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre las formas verbales haya y hayan. Estas son dos formas verbales del verbo haber. La voz haya es inflexión de haber en primera persona del singular del modo subjuntivo. Yo haya. Aunque no haya estudiado, me someteré al examen. La forma hayan es la inflexión de haber en tercera persona en plural del modo subjuntivo. Cuando hayan terminado, me avisan. La conjugación de haber en modo subjuntivo es así: yo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayan. Es impropia la forma vulgar haiga. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País. En este segundo bloque, estimados panelistas, quiero que discutamos el rol de la educación en la sociedad. Si realmente constituye un factor determinante en el progreso de la sociedad. Si incide en la generación de capacidades y habilidades que faciliten el logro de un empleo. Tengo un dato. En 1990, la UNESCO declaró que la educación es de vital importancia para el progreso social. Doctora, yo sé que usted es investigadora y que ha tocado estos temas, ¿verdad? Por eso quiero preguntarle si en el sistema educativo salvadoreño, esta formación que nosotros estamos otorgando le permite a los jóvenes esta formación incorporarse al sistema productivo o estar habilitados para ingresar a una carrera universitaria. Yo creo que la aspiración es que la educación realmente se convierta en un potenciador de las capacidades humanas, para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan no solo desarrollar sus habilidades cognitivas, intelectuales, sino que también aprendan a convivir en comunidad, a saber relacionarse. Entonces tiene un efecto muy importante en la cohesión social, especialmente para El Salvador, diría yo, que esto es clave, porque siendo un país polarizado, nos cuesta ponernos de acuerdo, no tenemos una visión estratégica todavía de país. El poder hacer que la educación logre hacer que convivamos mejor, que no tengamos temor a las diferencias, que podamos expresarnos con libertad, que optemos por participar libremente en la sociedad, es fundamental. Y por eso debe de ser un eje estratégico, no solo del desarrollo, sino también de la promoción de la cohesión social. Para mí eso es clave. Pero ¿qué ha pasado? Hay cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, a mí me llama la atención todo lo que se hizo en la gestión escolar después del conflicto armado. Se generaron toda esta serie de consejos directivos escolares. Estaba el de las asociaciones comunales de la educación, la ACE, los consejos directivos en donde participa el director, los maestros y los estudiantes, el CDE. Y esta forma de gestión participativa quizás no nos hemos dado cuenta, pero realmente ha sido muy importante para entender que es bueno tomar decisiones conjuntamente y realizar una gestión comunitaria en las escuelas, en donde toda la comunidad educativa se sienta involucrada, porque esa es la forma que podemos generar más sentido de pertenencia con la escuela y también que todos se sientan satisfechos con las decisiones que se han tomado. Eso me parece a mí positivo. Pero tiene una pata coja, que es que todavía no hemos logrado educar para la ciudadanía y la cultura de paz, quizá con la fuerza que debimos de haberlo hecho una vez terminó el conflicto armado. Ahí tenemos una pequeña deuda. Por otro lado, me parece a mí
que el sistema educativo y la política educativa se ha quedado manca, porque ha sido aspiracional, pero no ha contado con una política económica que le respalde. Y me quiero referir a dos cosas. Una tiene que ver con la política fiscal. Es cierto, se ha incrementado la inversión en educación desde que se firmaron los acuerdos de paz, pero todavía es insuficiente para poder responder adecuadamente a los desafíos que enfrentamos. Entonces ahí está la primera. La segunda tiene que ver con la política económica en términos de la generación de empleo. Podemos tener a todos los estudiantes matriculados, podemos tener la mejor calidad educativa, pero si no hay oportunidades, lo que estamos generando es frustración. Entonces la política educativa tiene que estar articulada con la política fiscal y la política de crecimiento económico para que realmente sea aprovechada. Y por otro lado, en la dimensión institucional, democrática, tenemos que procurar que esos fundamentos de la cohesión social prevalezcan. Yo quiero, ingeniero, consultarle. Estamos hablando de la generación de habilidades y de capacidades, y dice la doctora de que el sistema ha ido mejorando en este sentido. Pero yo tengo una inquietud. Después de la guerra, los centros urbanos crecieron en nuestro país. Y según el dato de Estadística y Censos, andamos un 62-38, ¿verdad? ¿Cómo es la educación en el ambiente rural? ¿Qué diferencias tiene, verdad? ¿O qué le hace falta si lo comparamos con la formación que se da en las zonas urbanas? Bueno, con el desarrollo de las vías de comunicación, la tecnología, ya la parte urbana no es tan difícil de acceso y pues se convierte en que más oportunidades llegan a estos sectores. Sin embargo, aquí hay que destacar, ingeniero, que al egresar del bachillerato, cuando hablamos de pertinencia, el joven se encuentra con una gran dificultad de decidir si tiene los medios para poder optar por una carrera universitaria y si tiene la oportunidad para poder laborar en algún sitio, en alguna empresa. Y es ahí donde se encuentra con de repente que ni en un lugar ni en el otro tiene oportunidad, porque su capacidad económica no le permite financiarse una carrera universitaria y porque no hay empresa que le pueda ofrecer una oportunidad para poder progresar, ni tampoco para hacer sostén de su familia. Casi que ni el tema de formar su propia familia después de bachillerato le es atractivo, porque tampoco tiene esa oportunidad. Entonces ahí como que el sistema educativo produce o reproduce un sistema que enferma a la sociedad, porque tenemos un sector muy grande y producido cada año que no estudia ni trabaja y es carga para la sociedad. Luego, creo que esto es un problema de raíz. No sé, hoy es el momento oportuno para que la población pueda exigir a los candidatos presidenciales un plan, pero un plan que de verdad le responda a sus necesidades. Ya no cuentos de Caperucita Roja, porque ya de esos escuchamos muchos. Interesante es el punto que ya ha presentado, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Cultura y Educación, Reinaldo Carballo, las políticas de educación a largo plazo. Eso es interesante, porque es dañino para el país y es carísimo, usted lo sabe, que cada gestión que llega, aunque sea el mismo partido, como muy bien lo dijo usted al inicio, aunque sean del mismo partido, traen planes nuevos que hacen gastar más al país, aprobarlos y se van y siguen probándolos. O sea que la gestión no termina y el plan ni siquiera entró a la escuela. El padre Tojeira, en el discurso de inauguración, cuando se entregó el informe del CONED, ¿sí? Así hizo referencia a muchos números, pero cuando ya estaba terminando, él dice, ojalá que el próximo gobierno que venga no forme otra comisión. Y usted lo mencionaba, doctora, se han desarrollado 5 comisiones que han tocado el tema de educación. Creo que los académicos seguimos pecando mucho de esto de... De la prueba-error. No, de reunirnos, de sí, discutir, claro. de analizar, de escribir, sí. Y la parte de implementar, ¿verdad? Por supuesto que $1.200 millones anuales por 10 años
es una tarea muy difícil. Es una tarea muy, muy difícil. El mismo problema tiene la inseguridad, ¿verdad? Que ellos solo están pidiendo 2.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 12.000 millones de dólares para la educación, Quiero tocar un tema. Se habla ahora de que los jóvenes carecen de principios, de valores. Probablemente la tecnología esté influyendo en esto, pero ¿le está haciendo falta algún componente al sistema educativo, al modelo, a la enseñanza? ¿No se está incluyendo el desarrollo de principios y valores? ¿Tenemos alguna deuda en ese sentido, doctora? Yo creo que lo que está pasando es que el sistema educativo no se ha ajustado a las demandas de nuestro tiempo presente y del futuro, lo que estamos pensando que va a ocurrir en el futuro. Entonces, si no se está actualizando, los jóvenes sienten que no aprenden, que lo que está ahí a lo mejor no les va a servir. Hay muchos que salen del sistema educativo porque, según la encuesta de hogares, no les interesa. Correcto. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué no les interesa? Hay muchos que se van fuera del país, que emigran, más o menos 1 de cada 3, dice que se va porque no tiene oportunidades acá. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la educación para que los jóvenes sientan que aquí pueden hacer sus sueños realidad? Que aquí hay oportunidades. La educación por sí sola no lo va a lograr. Necesitamos una política económica que esté a la par. Entonces, lo primero es que realmente la educación sea un eje estratégico del desarrollo económico y también de la cohesión social. Y en segundo lugar, a mí me llama la atención lo que decía Javier, y es que ha habido varios planes, pero no ha habido continuidad. Entonces hay que tener una visión estratégica con metas claras y darle continuidad a los planes de educación. Nosotros como institución de educación superior fomentamos desde hace 10 años 3 carreras: historia, antropología y arqueología. Brindamos media beca para los estudiantes que quisieran tener su desarrollo en esas áreas y no les interesa. Tenemos una población de 80, 70 estudiantes, ¿verdad? O sea, pareciera de que la juventud, como usted lo dice, está pensando en migrar o en tener otro tipo de desarrollo y no el que genere los valores, la historia, querernos nosotros mismos. Eso es importante. Y hay otra causa que no la quiero dejar de tocar, que es la inseguridad. Esto está generando grandes problemas en educación, ¿verdad? Y estoy haciendo este tipo de saltos porque el tema de educación pudiera ser discutido en 10 programas y no lograr cubrirlo, ¿verdad? Pero entiendo que una alta deserción, ¿verdad? Y falta de control de mucho profesor dentro del salón de clase tiene que ver con el asedio de estos grupos peligrosos. ¿Cómo está afectando a los jóvenes este fenómeno, ingeniero? Mire, ustedes anunciaban en la introducción un eslogan que se oyó mucho, se escuchó mucho. Educación es la solución. Y en realidad se oye bonito, pero es que no es una varita mágica la educación. Los factores asociados a la educación no favorecen para nada el quehacer educativo de las instituciones. Tenemos, por ejemplo, una sociedad con familias quebradas, donde está el papá pero no está la mamá, o está la mamá pero no está el papá, o no está el papá ni la mamá, y si están, no cumplen con el rol de padres de familia. Los factores sociales no les permiten por ello. Imagínese usted un padre de familia que trabaja de 6 a 6, y la mamá también tiene que trabajar. O sea, ¿y el niño con quién queda y qué hace? ¿Sí? O sea, tenemos un modelo laboral en el país que no permite ser padre, no permite ser madre. Y aún así queremos oportunidades de empleo, pero la familia sufre ese problema de la familia quebrada, prácticamente disfuncional. Aparte de ello, tenemos el problema que vivimos, sean colegios o sean escuelas, en el que el sistema está ordenado prácticamente para la mediocridad. Está ordenado para producir muy poca calidad, muy poca competitividad. Hemos visto, por ejemplo, cómo de acá mejor buscan irse de los colegios privados a estudiar su bachillerato fuera del país, ya sea Europa, Norteamérica, y las universidades no se diga.
casi que los colegios bilingües que tenemos en nuestro país, sus estudiantes no se quedan acá en el país para seguir preparándose. ¿Qué significa eso? Que es triste también pagar una gran preparación para un país donde no hay una oportunidad para esa persona, para ese profesional. Surge entonces la gran necesidad acá de verdaderamente crear un plan a largo plazo de trabajo, ¿verdad? Y que sea viable. Por ejemplo, ahorita tenemos un plan educativo llamado El Salvador Educado, pero que habría que preguntarse si el sistema educativo lo conoce, si el sistema educativo a sus 2 años de estar en vigencia ese plan ya se apropió de él, ya lo conocen, ya lo están trabajando, pues no sabemos. Las mismas universidades son parte de ese plan, porque hay un eje especial, hay un desafío especial para las universidades, pero no sé qué tanto las universidades están incluidas o se sienten parte del sistema mediante ese plan. Entonces hay ahí un desorden en el sistema educativo que realmente provoca la mediocridad, y eso es grave. Eso es el cáncer más grande que tiene el país. Podríamos invertir el 7% en educación y eso no lograría sanear esto, porque de nada serviría botar el dinero si no confiamos en verdaderos objetivos nacionales de educación. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Así completamos el segundo bloque. Vamos nuevamente a unos mensajes y regresamos para hablar de lo que ha hecho en educación en los últimos 10 años el nuevo gobierno. Ya regresamos. El Museo Universitario de Antropología presenta La pieza del mes. Plato trípode bícromo, del período posclásico, de cerámica tipo marigua, base convexa, soportes cónicos levemente curvos y paredes recto divergentes. En su interior, exhibe una banda circundante de diseños geométricos con grecas, líneas zigzagueantes, círculos y líneas verticales. La superficie externa exhibe en su parte superior 2 bandillas circundantes. Los extremos de los soportes presentan 3 líneas paralelas verticales. Visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País. Estamos hablando sobre un tema muy interesante, muy trascendental, el tema de educación. Y en este tercer bloque queremos comentar que en los últimos 10 años se han presentado varias propuestas de planes en educación. Entre ellos Vamos a la Escuela, Escuela de Tiempo Pleno y El Salvador Educado. Desde los acuerdos de paz encontramos elementos recurrentes en las 5 comisiones que mencionaba la doctora Cuellar de lo que se ha discutido para el desarrollo de la educación. Pero realmente un elemento recurrente es que el Estado quiere ser el educador de la población y no se quiere proyectar como un ente administrador de los recursos para la educación. Entonces yo le quiero preguntar, doctora, ¿considera usted que las propuestas del nuevo gobierno tienen como objetivo modificar el sistema de administración educativo? Yo creo que han habido intentos de hacerlo, de querer darle más potestad al sector público y hacerse cargo de toda la gestión en un sector tan amplio como es educación. Pero la realidad ha hecho ver que esto no es posible. Y le voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es la formación docente. Es cierto que con el conflicto armado se pasó al sector privado por las razones circunstanciales del mismo conflicto. Pero hoy en día tenemos una plataforma de formación de maestros en el sector privado que en lugar de pensar en cómo eliminarla, ¿verdad?, sino que más bien cómo la podemos transformar y aprovechar para optimizar los recursos. Entonces ya hay una plataforma creada que quizá lo que necesita es tener más orientación, mejorar el marco normativo,
ponerse de acuerdo mejor en los mecanismos de entrada de los nuevos candidatos a la docencia y otras cosas. Se crea el Instituto Nacional de Formación de Maestros y pues la aspiración es que este sea una instancia rectora, pero el marco legal que se aprobó no deja del todo claro esa atribución, sino que primero dice que sí es rector y después dice que va a formar, entonces no puede hacer las dos cosas. Lo sensato, en mi opinión, y lo razonable es que aprovechemos la capacidad instalada que hay, que el INFOD sea, el Instituto Nacional de Formación Docente, sea un ente regulador que se encargue de acreditar, de decir cómo va a ser la formación y que sean otros los ejecutores, pero hay que también ayudarles a que ofrezcan mejor servicio. Ese es un ejemplo. El otro, que a mí me parece sumamente interesante, es el de los institutos tecnológicos que son públicos y tienen administración privada. Fíjense que estos institutos son bien interesantes porque tienen esa capacidad de poder ser administrados, reciben un fondo público, pero toda la autogestión es completamente privada. Tenemos ITCAFEPADE, que tiene otras sedes. ITCHA-AGAPE. Tenemos ITCHA-AGAPE y también el de Sonsonate, ¿verdad? Sonsonate, la Escuela AGAPE. Franciscana Sí, de Ingeniería. Escuela especializada franciscana que está administrada por Ágape. Entonces tenemos estos casos en donde creo yo que si no fuese por la administración privada no podrían salir adelante estos institutos porque los fondos públicos que se trasladan no son suficientes. Si no fuese por la autogestión que ellos llevan no se podrían mantener a flote estos institutos. Y por otra parte, las mismas entidades responsables, FEPADE y Ágape, por ejemplo, a veces también ponen aportes propios para poder irlos sacarles adelante. Entonces creo que es importante que se conozca que esta administración es privada y que eso tiene un valor incalculable para la educación tecnológica en el país. Hablando de privados, los institutos o la educación privada no recibe recursos del Estado. No. Pero hay leyes que inciden en la educación pública y en la educación privada. ¿Cómo ha afectado a la educación privada la modificación del modelo, ingeniero? Mal. Primero lo ha debilitado, le ha obstaculizado su desarrollo. Hemos visto cómo hay exigencias para el sistema privado, pero no hay evaluaciones para el sistema público. De hecho, hemos tenido etapas de categorización de colegios privados, de acreditación de colegios privados, pero nunca hemos visto una evaluación del sistema público. Lo mismo sucede con las universidades. Y lo mismo con las universidades. Ingeniero, sí. Siempre les he dicho de que sí, la Universidad Nacional no está acreditada, no, pero hay universidades privadas acreditadas. Mire, estos 10 años que van a terminar de esta gestión bajo una bandera, han tenido la gran oportunidad que no han sabido aprovechar, de ordenar el sistema, de corregir los errores de las gestiones anteriores y de implementar o de actualizar el sistema educativo para hacerlo competitivo. No se hizo. Número 1, el bachillerato general de 2 años, que fue un error. Las universidades lo saben, cómo reciben niños todavía adolescentes en las universidades para su primer ciclo. Eso fue un error. Ese error no se corrigió y no quisieron arreglarlo. Se suspendieron bachilleratos técnicos que eran elementales para el desarrollo del país y que esta gestión tampoco los revivió, sino simplemente no se hizo nada. Y ahí pues el bachillerato técnico agrícola, el bachillerato técnico que tenía que ver con otras áreas de desarrollo social no estaban. A no ser que nosotros como colegios privados hemos ido abanderando la implementación de bachilleratos técnicos que según nuestros estudios son necesarios para nuestro país. Y ahí tiene usted, por ejemplo, aeronáutica, tiene, por ejemplo, turismo de mar, tiene, por ejemplo, revivir, por ejemplo, el turismo, el bachillerato en turismo, que eso se los acabaron. Bueno, para decirle algo, el bachillerato técnico vocacional en computación, en los momentos precisos que la computación comenzaba a ser el boom mundial, este país lo rechazó. Entonces, esos errores son de raíz y que debieron corregirse. A no decir, el otro detalle grande es que tenemos leyes en nuestro país obsoletas
que no permiten viabilizar el sistema educativo. O sea, no le dan para nada de forma de poder implementarse mejoras. Las obstaculizan las leyes. Porque el sistema, el gobierno, mejor dicho, nada más es un administrador de la educación. Y cumple con la ley, con lo que la ley le establece. O sea, esa mesita que usted ve en el canal de la Asamblea Legislativa llamada Comisión de Cultura y Educación es donde se ordena el sistema. Pero yo quisiera preguntarle a estas gestiones que han habido anterior a esta de la Comisión de Cultura y Educación, ¿qué han producido para el sistema educativo? ¿Qué es lo que han mejorado en el sistema con las leyes que han creado o modificado? Tenemos una Ley General de Educación que no tiene todavía reglamento y ya posiblemente muera esa ley. Y pasó y no tuvo reglamento nunca. Y claro, eso no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, pero debieron exigírsela al Estado para que pudiera viabilizarse. Y así errores como estos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que el sistema no ha sido depurado, el sistema docente, ¿sí? Mira, hay docentes enfermos. ¿Qué calidad de trabajo puede hacer un docente que pasa dializado, que pasa con problemas del corazón, que va con problemas cerebrales, y tiene que estar trabajando porque no le declaran que pueda irse para su casa? ¿Qué pasa con los docentes que están procesados judicialmente? ¿Qué pasa con el sistema docente magisterial no está depurado? Yo entiendo que hay instituciones, y son cientos de instituciones, que no tienen director. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, o sea, no está en la cabeza usted, que los organice, no que hay. los dirija. Exactamente. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, directores de centros educativos públicos, que son directores porque nadie quiere la dirección. Y porque alguien tiene que firmar como director. Sí. Pero en realidad no es que esté preparado para ejecutar un liderazgo educativo en la comunidad, sino porque, pues, de todos modos le tocó porque nadie quiere la dirección. Entonces quiere decir que el sistema educativo prácticamente en la escuela pública está descabezado. Y eso significa de que el producto que estamos recibiendo tiene una razón de ser, porque no hay una preparación para ello. Yo recuerdo, por ejemplo, con la reforma que habla la doctora, que se hizo, pues que hubo con este plan de la reforma de Cano, ¿verdad? Cecilia Gallardo de Cano, hubo una preparación de mucho tiempo para poder hacer entrar la reforma educativa en marcha, de mucho tiempo, de la cual yo fui parte. Y eso no se ha vuelto a ver. De esa preparación no se ha vuelto a ver una formación de directores con liderazgo, con capacidad técnica, con capacidad administrativa, con valores, ¿verdad? Mire el tema de valores que tocaban ustedes hace poco, es importante. Acabamos de recibir ahorita un nuevo programa por exigencia de la Asamblea Legislativa con un decreto en el cual debe de aplicarse un programa y no hubo capacidad del sistema para poder ejecutar la asignatura en el sistema público sin dañar otra asignatura. ¿Qué tuvieron que hacer? Restarle una hora semanal a estudios sociales. O sea, que quiere decir que ya estamos mal en la PAES y ahora vamos a estar peor, porque el tiempo va a ser menos dedicado a la asignatura. Yo quiero comentarle algo, la doctora no lo sabe, usted sí, ingeniero, y es que la universidad tiene una red de instituciones en las que hay públicas y hay privadas, y estamos trabajando con un posgrado en principios y valores. Ahí estoy, ¿verdad? yo. Que los directores lo han recibido de muy buena forma, y es algo que ellos se lo quieren transmitir luego a sus profesores, porque es un área débil todavía, que no se tiene. También nosotros brindamos un curso de administración educativa, ¿verdad? Porque los directores también deben de tener esas habilidades y esas competencias. No quiero terminar el bloque porque nos queda poco tiempo, doctora, de un comentario que hizo el ingeniero que quiero conocer su opinión. Son varios los expertos en educación los que comentan que tenemos que regresar a 3 años de bachillerato y no 2. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que concuerdo con ellos, que a mí me parece que 2 años es muy poco. Y por otro lado, quiero añadir que hay un énfasis muy grande en la educación básica, pero se está descuidando la educación media. Y a mí me llama la atención que revisando los datos recientes, ha cambiado la proporción de estudiantes que están en general y en técnica. Antes eran más técnicos y un poco menos en general, y en 10 años ahora es al revés. Son más en general y menos en técnico, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para cambiar los bachilleratos y darle cierta preponderancia al bachillerato técnico, cambiando las carreras. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente se va más al general. No lo tengo muy claro.
Pero retomando el tema de la importancia del sector privado, yo quiero señalar que en la educación técnica ese aporte es fundamental, no solo porque los administradores de los tecnológicos son privados, los tecnológicos públicos, sino también porque tenemos a un sector productivo, empresarial, que perfectamente podría aportar a la educación técnica. Conocimiento, generando espacios de pasantía, programas de formación dual, ya hay algunos. Así es. Pero usualmente no se toma en cuenta ese aporte del sector privado. Y yo creo que es importante. Y por otro lado, hay que revalorizar la formación técnica y tecnológica. A veces pareciera que no se le ve la importancia, pero es que realmente puede ser un canal muy importante para que las personas tengan una certificación y puedan comenzar a trabajar, y si quieren puedan seguir estudiando. Hoy por hoy solo tenemos 15 programas educativos articulados entre educación media y educación superior. Y una de las grandes debilidades, bueno, son dos debilidades que yo observo. Una es que hay poca participación del sector productivo. La vinculación con el sector productivo todavía es muy limitada. Eso sucede en la educación superior también, sí, que no se ha construido ese puente, ¿verdad? Y es sumamente importante que el sector productivo se visualice aportando a la educación. Y por otro lado, la inversión en infraestructura y equipamiento para estas carreras, que es mucho más caro, pero es quizá el que le va a generar esas oportunidades que los estudiantes necesitan. Bueno. No podemos descuidar la educación básica, pero tenemos que darle importancia a este tipo de formación. Muy bien, muy bien. Con esto terminamos nuestro tercer bloque. Tenemos una pregunta más para nuestros invitados y luego haríamos las recomendaciones sobre lo que hemos discutido en este programa. Ya regresamos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy: ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y ¿a dónde? ¿A dónde? Es adverbio relativo o de lugar que expresa la dirección de un movimiento. Es palabra átona y por eso se escribe sin tilde. Siempre va al cementerio a donde está la tumba de su madre. También puede escribirse en dos palabras. Javier va a donde el médico. No es correcto usar el adverbio precedido de preposición. La luna, hacia donde todos miraban, estaba hermosa. La voz a dónde o a dónde es un adverbio interrogativo o exclamativo que significa a qué lugar. Es tónico y por eso lleva tilde. ¿A dónde vas, Inés? No sé a dónde me llevan. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Muy bien, hemos conversado sobre los antecedentes de la educación, cómo el conflicto armado influyó en el cierre de una gran cantidad de escuelas, que no permitió que también miles de jóvenes no pudieran estudiar, que el conflicto armado no otorgó la prioridad que merecía presupuestariamente la educación y que eso hizo una brecha de 12, 14 años en los que todavía existen instituciones que no han logrado recuperar su infraestructura, sus recursos, que son importantes. Hemos hablado de los esfuerzos que se hicieron con diferentes comisiones. 5 nos mencionaba la doctora Cuellar, que creo que es algo que debemos de ir disminuyendo y deberíamos de ir trabajando en esos 5 proyectos y elaborar uno, ¿verdad? Y luego hemos hablado de los proyectos que tiene el nuevo gobierno durante estos 10 años, en los que está cediendo un poco más la administración, permitiendo que hayan otros actores en el proceso educativo. Como es el objetivo de nuestro programa, presentar propuestas, voy a dejar a cada uno de nuestros panelistas para que hagan su propuesta sobre el tema de educación. Doctora Cuellar. Bueno, en educación, lo primero que hay que hacer es realmente considerarlo un eje estratégico para el desarrollo. Y
y quizás ponernos de acuerdo en aquellas metas y en una visión hacia dónde debe ir la educación. Tener una ruta clara, eso es lo primero, con metas que se puedan medir, identificar. Ya tuvimos 5 comisiones, incluyendo al Consejo Actual de Educación, pero ya es tiempo de que se pueda acordar una propuesta con una perspectiva de largo plazo. Eso es lo primero. En cuanto a los componentes de la propuesta, a mí me parece que debe de estar enfocada en repensar la educación para el futuro, porque nos va a comer el futuro si no actuamos ahora. Los niños que nacen hoy son los que están pensando, son los que van a estar más adelante tomando las decisiones del país, y hay que prepararlos para lo que viene. Entonces hay que repensar el currículo nacional y ajustarlo a nuestro tiempo y con la perspectiva de futuro, lo cual implica pues cambiar un poco lo que deben de aprender y qué habilidades debemos de formar. Están las disciplinas básicas, obviamente, está poner más énfasis en las ingenierías, en la matemática, en el arte, pero el punto es que debemos de formar esas habilidades para que se puedan adaptar al cambio, que puedan tomar decisiones, que puedan hacer uso estratégico de la tecnología, que puedan innovar y que además puedan convivir en paz, que puedan ser buenos ciudadanos. Lo segundo es, ¿quiénes los van a formar? Los maestros. Si no tenemos maestros y docentes de calidad, o sea, los mejores docentes en las aulas y los mejores directores, la cosa no va a caminar, porque al final son ellos los que deciden cómo se maneja la escuela y qué es lo que se va a hacer en las aulas. El alumno pasa el 95-98% de su tiempo en contacto con los profesores. Exacto. Entonces ahí son sus roles a seguir, ¿verdad? Es clave que tengamos ese Instituto Nacional de Formación Docente que realmente se trabaje porque tengamos buenos mecanismos de entrada y de permanencia de los mejores maestros en las escuelas, buenos procesos de certificación y de evaluación y todas otras cosas que debería de hacer en la formación en servicio. El otro punto es que hay que resolver las brechas de acceso en educación secundaria y en educación preescolar. Sabemos que entre más pronto están los niños en la escuela o tienen estimulación temprana, el desarrollo infantil temprano, más probabilidades de éxito tienen en el sistema educativo de niveles. Y finalmente yo quiero señalar que es clave la articulación de la educación con el sector productivo, y aquí es importante trabajar en articular mejor la educación media técnica con la superior, y estas dos con el sector productivo empresarial, para que pueda realmente haber más oportunidades y mayor esperanza en nuestros jóvenes de hacer un proyecto de vida aquí en el país. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Hernández. Gracias, ingeniero. Bueno, yo creo de que lo que la doctora acaba de decir es letra de oro. Me sumo a eso y yo le podría añadir algo más. Primero, que le hagamos un trasplante de cerebro al sistema educativo. O sea, que la organización del sistema sea una organización que responda a las necesidades que tiene la sociedad, porque actualmente no lo es. Quisieron hacer un poco de eso en esta gestión, pero no resultó. Al contrario, complicó la operatividad del sistema. Y a eso yo creo que es importante sumarle que la Asamblea Legislativa, por medio de su Comisión de Cultura y Educación, se responsabilice de la mejora de este sistema, con leyes que viabilicen y optimicen el sistema educativo. Aquí surge entonces la necesidad de la inclusión de lo que es la sociedad civil. La toma de la opinión, por ejemplo, de los tanques de pensamiento, como FUSADES, por ejemplo, como los sindicatos mismos, como las organizaciones como de colegios privados, por ejemplo, de universidades, para que puedan realmente ordenar esto, donde se deban de eliminar aquellas carreras que están todavía vigentes, pero que son para el desempleo, porque no podemos seguir produciendo bachilleres, profesionales de educación superior para que no trabajen. Eso no trae nada bueno para la sociedad, más que traer frustración. Entonces yo creo que es importante eso, y también es importante, por supuesto, que podamos tener un sistema competitivo, ¿verdad? Y los objetivos de desarrollo pues son una línea para eso, ¿verdad? Pero si no le hacemos como la conciencia a quienes van a tener el liderazgo de este sistema. Por ejemplo, ahorita la Universidad Tecnológica tiene la oportunidad, por ejemplo, de ser líder en la opinión pública
y poder reunir a los 4 candidatos y hacer un debate por asunto. Bueno, hoy va a ser el debate de educación y yo no me lo perdería. Quisiera escuchar qué traen de educación. Y después hagamos un debate, pero hablemos solo de salud. Y después otro solo de seguridad. Y de otro solo de economía. Porque es lo que nos van a vender quienes van a dirigir el país 5 años. Bueno, nosotros tenemos una agenda en la que los hemos invitado pues, en este momento de forma separada. Sí. Si los pudiéramos conjuntar sería maravilloso. Fuera lo más óptimo. Es claro, que las sociedades democráticas claro, lo hacen. Sí. Yo espero tener la oportunidad de invitarlos nuevamente a este programa, a que sigamos discutiendo este tema, porque este tema es el tema de nuestro país, junto con la inseguridad, es el tema que nos puede dar muchas satisfacciones, ¿verdad? Quiero comentarles que estuvieron con nosotros la doctora Helga Cuellar, de FUSADES, y el ingeniero Javier Hernández, director o presidente de los colegios privados. Quiero darles las gracias a los dos por habernos acompañado en este programa, por sus aportes, ¿verdad? Ambos son miembros del CONED. Eso nos dice de que ustedes están cerca de lo que está sucediendo en este momento y sus opiniones para nosotros son muy importantes y también para los amigos televidentes. Así es que nos despedimos y los esperamos la próxima semana, siempre a la misma hora y el mismo día. Saludos.